Como gerentes, enfrentamos los mismos retos que hace 30 años. La diferencia, que el contexto ya no es el mismo. Los invitamos a descubrir juntos las tendencias de hoy y lo que hemos aprendido de nuestras experiencias. Yo soy Dani. Yo soy Eduardo y esto es Gerencia en Sintonía. Bueno, hola a todos. Aquí estamos de vuelta hoy con nuestro nuevo episodio de Gerencia en Sintonía. Hoy con la gerente de seguridad de este hogar, que nos va a acompañar en nuestro episodio, que vamos a hablar un poco hoy de un tema bastante chévere o interesante para nosotros, porque hemos hablado mucho en estos últimos episodios de cómo la tecnología ha venido a cambiar todo, ¿no? Y cómo nos ha impactado también hasta cuestionarnos si nuestro trabajo va a cambiar, si no va a cambiar, las máquinas se van a adueñar del mundo, ¿no? Y en esa reflexión creo que siempre llegamos nosotros a la conclusión de todo cambia. Y como todo cambia, como gerentes también hemos cambiado la forma de gerenciar y de administrar equipos. Y hoy queríamos hacer un poco esa introspección juntos de qué ha cambiado, ¿no? Porque creo que, bueno, en mi caso tengo pocos años de gerenciar, pero tú tienes años de tener este oficio o este rol. Y muy pocas veces creo que hacemos esa reflexión de decir, uy, yo antes hacía esto y ahora no lo hago. O quizás el mundo no es tan A y B como creemos, ¿no? Claro, pero siempre hay cambios. Y hay cambios impulsados por la tecnología, cambios impulsados por la sociedad y cambios impulsados por la propia dinámica de cada uno de los negocios en que uno está, ¿no? Claro. Pero entonces sí es importante visualizar cómo efectivamente el papel del coordinador de un equipo va cambiando en el tiempo y va cambiando, yo creo que para bien, pero sin dejar de pensar en los miedos que la gente tiene de que esos cambios le provoquen en un momento dado un colapso y se siente el equipo paralizado. Aquí es importante insistir en que los cambios son positivos. Siempre. ¿Y qué crees tú que ha cambiado en esto? A veces creo que siempre decimos en los últimos años y en los últimos meses, en las últimas semanas. En tu carrera, ¿qué crees que ha cambiado? Muchísimas, muchísimas cosas. Empecemos por temas, vamos a ver. Quizás en el tema de finanzas En el tema de finanzas. o el control financiero un poco, ¿qué ha cambiado? ¿Sabes? Yo empecé a hacer cálculos en una calculadora que además era de manillas. Sí. Y tú tienes una historia buenísima de tu papá, que llevaba los cálculos con una regla, era la cosa, ¿no? No, que yo en la regla tenía una calculadora y mi papá me decía o me dijo una vez, vamos a ver quién suma más rápido, tú con esa calculadora o yo a mano. Y me ganó. Importante decir que el abuelo Matute también era gerente. Sí, también. Pero aquí el tema fundamental es que en los aspectos financieros contables, por ejemplo, ha habido cambios significativos, unos más que otros. Claro. Pero, por ejemplo, el tema de los cálculos o proyecciones que tú hacías financieras, que las hacías a un año, y muchas veces eran hechas a mano con algún apoyo de alguna calculadora en aquellos tiempos eléctrica o qué sé yo, o incluso las manuales, las Hewlett-Packard. Hoy en día esos cálculos financieros se hacen a diario. Sí. Es decir, tú tienes la capacidad para poder analizar a diario cómo va la empresa. No tienes que esperar el resultado mensual para poder evaluarla. Pero también los controles. Las consideraciones bancarias se hacían a los primeros 10 días de cada mes. Hoy en día se pueden hacer consideraciones o tienen que hacerse diarias. Claro. Diarias inclusive pueden hacerse instantáneas, al mismo momento, ¿no? Ese es un tema importante de cambio. Que hay dos cosas ahí, o dos profundidades. El tema de proyectar, que no hay que irnos tan atrás. O sea, antes de la pandemia uno podía proyectar y decir, bueno, el negocio va a estar así en 3 años, 5 años, todavía había ambiciones de compañía. Hoy creo que es súper duro poder proyectar a un año. Claro. O sea, yo sí viví eso de tener en noviembre que estar presentando la proyección del otro año y poder decir, bueno, me comprometo con este número de ventas. Hoy en día es difícil. Hoy en día es, bueno, visualizo el segundo semestre de esta forma, sabiendo que sigue siendo una proyección arriesgada, ¿no? Y que obviamente uno trata de ser lo más positivo posible en el negocio, pero a nivel financiero o económico nos estamos moviendo en un contexto muy inestable a nivel de qué riesgos hay. O sea, creo que a nivel de proyección, o sea, un poco hacia adelante, creo que efectivamente pasamos de proyecciones anuales ahora a proyecciones semestrales y a proyecciones mensuales.
Y creo que con todo el tema de conciliación bancaria, algo que vino totalmente a quebrar o a cambiar el escenario fue la banca en línea, ¿no? El poder tener acceso a esa contabilidad diaria abre otro ecosistema diferente al poder decir, tengo que esperar el cierre de mes para saber cómo me fue. Claro. Ya podemos ir llevando un control. Claro, pero además más tiene un flexible. tema que es que tu flujo de caja es volátil Sin muy duda. volátil Y muy inestable. y muy inestable. Sí. Y por consiguiente, eso trae como consecuencia que la gerencia tiene que anticiparse en el corto plazo de cómo enfrenta. También que hay unos sistemas ahorita, unas posibilidades inmensas en las carteras de créditos de buscar alternativas para que el flujo de caja lo puedas mantener. Eso antes no existía. Claro, o sea, creo que dentro de lo negativo a veces cuando uno escucha volátil, uno dice, "Ay, es que el mundo ahora es volátil". Sí, el mundo es volátil, o sea, el mundo cambia. En lo positivo es ahora hay muchas más opciones de cómo manejar ese flujo de caja. Claro. También está el tema de factoreo también, o sea, que de alguna forma tu cliente te puede pagar aunque no tenga plata, o sea, creo que se ha vuelto mucho más flexible. Tienes muchos más instrumentos Total. para poder financiar tu flujo de caja. El flujo de caja ya no es el dinero en el banco, Exactamente. que vos en otro mundo es. Definitivamente se ha cambiado, se ha impactado nuestra gestión el poder entender de ya no vas a tener no se mueve la seguridad financiera o yéndonos a estos tres grandes aspectos que es la proyección, el control y la caja, ya no tienes, por así decirlo, esa rigidez de decir, no, es que tengo que tener asegurado el salario de los próximos 6 meses. Eso no existe, eso no existe. No pasa, ¿no? Pero además la operación como tal también ha cambiado muchísimo. Es decir, te varía la oferta y te varía la demanda. Hay mucha más oferta y mucha más demanda. O sea, ya no somos pocas empresas haciendo cosas muy sectorizadas cada una, sino que somos muchas empresas haciendo lo mismo. Por ende, muchos clientes también requiriendo lo mismo y eso atrae como consecuencia el dinamismo del mercado. Ya no tienes clientes tan perdurables en el tiempo. Asimismo, tampoco tienes equipo tan perdurable en el tiempo. O sea, se mueve muy ágilmente. O sea, la operación se mueve muy rápidamente Sí, y tienes que tener la capacidad de entender ese movimiento, total. no de satanizarlo, sino de ver cómo tú en eso puedes navegar. Claro. Ese es un punto No, importante. y lindísimo también, yo, como todo, o sea, en positivo y el cambio uno lo puede ver desde donde quiera. Nosotros somos del lado positivo del mundo. Los clientes van cambiando el lugar de trabajo. Y eso te permite también, esas relaciones son más cortas, porque claramente ya no tienes un cliente que tiene 20 años trabajando en el mismo lugar, sino como persona tienes un cliente que hoy es el gerente comercial de un lugar, a los 2 años ya es el gerente comercial de otro lugar, y tú te vas moviendo con tu cliente en diferentes. Es correcto. Y de alguna forma esa operación, que es mucho más ágil o más flexible, también te permite moverte con ese mercado, aprender más, ser más competitivo en un mercado, ¿no? Pero a nivel interno también cambian los roles. Sí. O sea, ya no tienes unos roles jerárquicos fijos, esos roles se están moviendo permanentemente. Esa posibilidad entonces de gestionar los equipos alrededor de roles que se mueven es un gesto o una capacidad que tiene que la gerencia asumir. Sí. Y nos hablamos también en el episodio anterior, tocábamos el tema de diversidad, los invitamos también a ver el capítulo anterior. Conversábamos mucho de cómo ha cambiado el gerente, ¿no? También, o sea, el gerente, como ya no es una persona rígida, es una persona que posiblemente no puedas diferenciar del resto de su equipo y como gerente toca remangarse, ¿no? Ya de alguna forma el gerente también puede ser que ya venga de la operación, o sea, que venga de otros roles y haya cambiado. Entonces son organizaciones un poco más lean, más frágiles, o sea, al final uno se puede mover de diferentes roles, ya no existe o cada vez se ve menos el tema de la junta directiva, con esa rigidez nos vemos una vez al mes para ver resultados, sino Totalmente. hablamos todos los días, con finanzas hablamos todos los días, con recursos humanos todos los días, o sea, un poco, si bien sigue existiendo direcciones por departamento, creo que hay mucha menos rigidez en la forma en la que hace un equipo. El tema de las formalidades de la junta directiva ha variado. Toda la tecnología digital ha ayudado a eso. Tú haces unas reuniones muy rápidas. Hoy en día se pones de acuerdo en una hora, es una reunión de 10 minutos, pero no tienes que movilizarte para eso, no tienes que crear todo un escenario, sino que lo puedes hacer mucho más rápidamente. Eso es un cambio importante.
Claro, y en eso que mencionas, que me parece muy interesante también, en esa flexibilidad es que el mercado lo requiere. O sea, ya no tienes el tiempo de hacer una propuesta y pasarla por 5 departamentos de aprobación, sino que tienes 25 minutos para dejarla enviada. Sí, Entonces empiezas a preguntar, mira, ¿en cuánto pongo el tipo de cambio? Mira, ¿cuáles son las cláusulas de compra de este proveedor? O sea, al final se hace más ágil también. un detalle, el otro día conversando con la secretaria de la Junta Directiva de las empresas cooperativas que yo trabajo, ¿cómo es el mecanismo de hacer el acta formal que nos piden una vez al mes para poder formalizar los acuerdos y la cosa? Y es una suma de acuerdos parciales, en los Claro. cuales tienes 10 acuerdos en el mes y lo que haces es simplemente hacer un acta que es lo que engloba los acuerdos que hemos llegado muchas veces en Zoom, ¿no? Claro. Y bueno, y todo ese movimiento nos lleva como a una tercera dimensión que queríamos bajar, y es el tema del recurso humano, ¿no? Porque al final somos personas todos. Sí. Entonces, ¿qué cambios ha habido con temas de recursos? Claro. Por un lado, se agiliza mucho más el movimiento de personal. Ese es un gesto que yo creo que es importante. Antes se evaluaba mucho más la permanencia en la empresa. Hoy en día ya esa posibilidad no existe tan clara. Es raro. De hecho es raro que una persona perpetúe en una compañía. Hay más movimientos de personas internas, o sea, al final sí hay como más rotación interna entre departamentos, o sea, y también lo hemos conversado en capítulos anteriores, como de yo me puedo mover, hoy estoy en mercadeo, mañana estoy en venta, mañana estoy en operación, o sea, no hay como esa rigidez del plan de carrera, pero efectivamente que una persona esté más de 5 años en una empresa es raro. A menos que sea el sector público, que Y otro mundo distinto. creo que no nos competen en este espacio, pero sí hay que saber lidiar con la rotación y verlo también de forma positiva. O sea, yo también lo conversábamos antes del programa, que es como yo veo en positivo que un recurso se mueva porque se hace más capaz, porque va conociendo el mercado de diferentes áreas o diferentes experiencias, se forma más rápido. Entonces también hay un costo ahí de formación de recursos que disminuye y hay un mercado más competitivo, ¿no? Y hay un mercado más ligado a servicios profesionales. Es decir, ya la figura no está en la permanencia de la empresa, sino que más bien tiene que ver con todo lo que es la posibilidad de trabajar incluso en varias áreas de empresas distintas. Wow, y ese es un grandísimo cambio. Yo creo que ese cambio también se incentivó o se clarificó un poco más con la pandemia, ¿no? Y es no el empleado como tal, sino el rol del servicio profesional. Yo como colaborador independiente presto ciertos servicios en una compañía y eso es un cambio de mindset grande, porque también nos lleva al trabajo por objetivo, no al trabajo por horario. Entonces cambia también la forma en la que nosotros intercambiamos conocimiento con los colaboradores. Está el tema del objetivo, está el tema de los gastos operativos, bajan los gastos operativos, ya no tienes gastos fijos que cubrir, pero definitivamente Es menos gasto fijo. claro, pero la relación con el colaborador es diferente. Claro, totalmente. Yo creo que ese es un cambio importante que ha habido. Sí, y también algo que también me parece importante es los planes de carrera no son lineales. Y lo conversaba yo ahorita un poco, o sea, te puedes mover entre departamentos, pero se hacen los planes de carrera conforme al puesto y no conforme a la persona. O sea, es decir, no es a dónde voy a colocar a Daniela dentro de 5 años, estas son las necesidades de mi empresa y eso es lo que yo proyecto dentro de las posiciones. Puede que Daniela esté, puede que Daniela no esté. O sea, no se hace el plan de carrera por persona. Así es, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que eso es más o menos lo que hemos visto que ha cambiado. Nos encantaría saber qué han visto ustedes también, qué ha cambiado. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Y hay que hacer las paces con el cambio. Hay que hacer las paces con el cambio y hay que estimular que se cambie, porque lo que se queda quieto se pierde. Se muere. Se muere. Entonces, yo creo que es importante eso de que todo cambie, pero además todo debe cambiar. Es decir, no es lo mismo la gerencia que yo trabajé hace unos años a la que puedo trabajar ahorita. Y eso implica también que efectivamente estemos permanentemente aprendiendo. Y aprendiendo de lo que se mueve alrededor y aprendiendo también de uno mismo. Que en qué cosas uno ha ido cambiando. Que eso me parece un gran cierre de este capítulo. Y es al final
no es, es que yo no voy a poder no voy a poder seguir con el cambio. Todos cambiamos. Mientras tú estés abierto a ese cambio, mientras estés dispuesto también a aprender qué es lo que está pasando, ahí es donde perpetúa el cómo te puedas posicionar en un mercado sumamente competitivo. Y ojalá uno tenga la capacidad de ver estos cambios y de sensibilizarse con ellos y hacer este tipo de reflexiones como las que hicimos el día de hoy, porque nos permite también ponernos a pensar, ok, ¿y cuál sería el siguiente cambio? Que ya tengo que ir proyectando, tengo que irme flexibilizando y tengo que irme adaptando, ¿no? O sea, trabajar en la resiliencia a todos. Recuerda que yo una vez pensé que el fax iba a cambiar el mundo. Así que ha sido un gusto y nos vemos en la próxima Gerencia en Sintonía. Muchísimas gracias.